Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Buenos días, hermanos, bendiciones. Que Dios les bendiga a todos. Aleluya. Vamos a dar la gloria a Dios en este día, esta mañana. Los que están aquí, también los que están en sus casas a través de internet. Vamos a leer en el Salmo 48, Salmo 48, versículo 1. Alguna vez me pregunto por qué me gustan tanto los salmos. Porque los salmos declaran muchas realidades, muchas verdades de Dios. Amén. Los salmos no están escritos por el mero hecho de estar rellenando la Biblia, sino tienen como toda la Biblia un propósito: engrandecer el nombre de Dios. Dice arriba en el primero, dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera, que dice, alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. En el 2 dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Estos dos versículos son una canción que algunas veces hemos cantado. Está declarando, sobre todo cuando empieza, dándole la gloria a Dios, porque dice: grande es Jehová, grande es Dios. Cuando tú dices que una persona o algo es grande, estás alabándole, estás exaltándole. Amén. Y dice arriba: cántico, salmo de los hijos de Coré. O sea, está declarando la grandeza de Dios. Dice de ser en gran manera, que dice, alabado. En esta mañana yo te digo, pon tu corazón en sintonía con Dios para que pueda ser alabado. No significa que porque yo canto, yo estoy alabando al Señor, porque alabar al Señor significa cuando yo realmente le obedezco. No solo cuando abro la boca, sino también cuando mi vida corresponde con lo que yo digo. Amén. Hay muchas veces que decimos, yo soy esto, pero el decir yo soy no significa que tú eres, sino es lo que tú haces y lo que tú vives. Amén. Dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Y aquí también sabemos que Dios es nuestro refugio. ¿Sabes que Dios es tu refugio? Amén. ¿Qué es un refugio? Es donde puedes ir a esconderte de algo que te está pasando y tienes tu refugio, tu escondite. Pero no solo que sea una habitación, sino que tu refugio tiene que ser Dios. Amén. Dice, en el refugio, dice: ¿por qué aquí los reyes de la tierra se reunieron? Pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron. ¿Qué significa que se maravillaron? Que se quedaron asombrados. Sabemos que muchas veces Dios nos asombra. ¿Por qué estoy haciendo esta comparación? Porque Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Que cuando tú piensas una cosa, en tu mente carnal tienes un límite para hacerlo y para pensarlo. Pero que Dios es mucho más grande, mucho más excelso. Exceso es que no hay medida, es grandísimo. No se puede pensar, lo grande es increíble. Amén. Amén. Cuando dice arriba, vamos a alabar en gran manera a Dios. Voy a leerlo en otra versión, para que podamos tener otra diferente visión, pero que es lo mismo. Dice: que grande es el Señor, cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situado sobre el monte santo. Y sobre todo una cosa que yo te quiero decir en algo: el monte significa la grandeza, que no hay más grande que Él. Amén. Por mucho que tú quieras dar vueltas, por mucho que tú quieras buscar, no vas a encontrar a nadie como Dios. Amén. Porque como he leído antes, es tu refugio. Es donde tú puedes ir y decir: Señor, me pasa esto, y Dios te va a consolar. Amén. Amén. Aleluya. Es alto y magnífico. Toda la tierra se alegra al verlo. El monte de Sion, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Gracias. Dios mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Y yo en esta mañana te digo: ¿sabes quién es tu defensor? Amén. Amén. Dios.
No estoy hablando del defensor del pueblo. No, perdona, pero el defensor del pueblo, el pueblo de Dios es Dios. Amén. Es el que te defiende. Si realmente tú confías en Él. ¿Confiamos realmente en Dios? ¿O es ahora mismo sí y después de 2 horas ya no confiamos en Él? No, así no debe de ser. Debe ser siempre, tener siempre nuestros ojos puestos en Él. Amén. Dice, del mismo modo están las torres de Jerusalén dando a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que aunque Dios es tu defensor, también te digo, para que no te pille desprovisto, que también hay enemigos. ¿O no pensabas que también hay enemigos? Como yo decía una vez, cuando la gloria de Dios se levanta, también el enemigo quiere hacer su trabajo, pero sabes que la gloria de Dios es más fuerte que la otra. Dios siempre es vencedor. No se tuve vuestro corazón, como dice la palabra, ¿crees en Dios? Como dice en ese pasaje, ¿crees también en mí? Porque dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Cuando le preguntó, Señor, enséñanos el Padre, y le dijo, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no habéis conocido que yo soy. Muchas veces nos pasa eso, tanto tiempo que somos cristianos y se nos pasa la vida y nos damos cuenta que es Dios es tu refugio. Amén. Aleluya, vamos a orar. Señor, te doy las gracias, Padre, esta mañana, en este culto, Padre Santo, que tú alardes también ponga rapidez en los pies de los que deben de venir también, Señor. Y sobre todo que los corazones sean sincronizados contigo, que se sintonicen en tu emisora, Padre, la emisora del cielo, que es la mejor, Señor. Que no perdamos más tiempo, Señor, y no demos prisa, y nos apresuremos, Señor, a recibir a ti, a tu gloria, a ti, Jesús. Te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Aleluya.
Por descarnar y el mal.
Santo con gozo abrirá su poder. Siempre yo te amaré. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas. Incomparables promesas me das, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre.
adorarte en esta mañana, Señor. Queremos darte la Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno, amén. Amén. Un día más estamos en la presencia del Señor. Hemos podido tener un tiempo de adoración y de alabanza a su nombre. Y es bueno, Dios está contento. Ahora en esta misma actitud de agradecimiento a Dios, de adoración y de alabanza, vamos a participar de la mesa del Señor. Y vamos a leer en el capítulo 26 de Mateo, a partir del verso 26, donde dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando también la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gran promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos vivir en esa expectativa de beber ese nuevo vino en el reino de Dios, en la presencia de Dios. Y luego Pablo, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, en el verso 28, nos dice: por tanto debéis probaros cada uno
Asimismo, y comed el pan y beber de la copa. Y además, el que come y bebe indignamente sin discernir, sin distinguir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, disciplinados por el Señor, dice otra traducción, para que no seamos condenados con el mundo, con este mundo que no cree en Dios ni cree en su palabra, que vive de espaldas a Dios. Nosotros conocemos la verdad del Evangelio, nosotros conocemos a Jesucristo, conocemos su palabra y sabemos que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y esto nos justifica ante el Padre. Esa justificación tuvo lugar porque Él estuvo dispuesto a servir a los demás, a servirnos hasta la muerte, dio hasta la última gota de su sangre. Y eso es lo que estamos conmemorando, eso es lo que el Señor nos dijo que recordáramos. Quizá que no recordáramos su nacimiento, su fecha de nacimiento, que es lo de menos. Él nos dijo que recordáramos la Santa Cena, donde Él tomó pan y cogió vino y lo repartió entre sus discípulos para marcar. Hay un recordatorio de lo que significa lo que iba a suceder esa misma noche, que Jesús iba a ser entregado y iba a ser sacrificado por nosotros. Eso es lo que estamos recordando, ese pan que simboliza el cuerpo partido, hecho una llaga por nosotros, y luego el derramamiento de su sangre para la remisión de nuestros pecados. Eso es lo que vamos a recordar. Y de la misma manera que Jesús oró, vamos a orar por el pan y por el vino. Voy a pedir a Diego, por favor, ore. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque sabemos que estos símbolos, Señor, el cual representa, Señor, tu cuerpo, Padre, ese cuerpo que fue ofrecido por tu propia voluntad, Señor, y por esa sangre, Dios mío, que fue la que nos limpia de todo pecado. Te damos las gracias, Padre Santo, que cada cosa que vamos a hacer ahora, Señor, sea pensada y tenida en cuenta, Señor, no sea a la ligera, Padre. Te damos las gracias porque estos símbolos, Señor, representan lo que tú viniste a hacer aquí a este mundo, Señor, dar tu cuerpo, Señor, y entregarte por cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Bien, pues todos aquellos que estén en paz con el Señor, en paz también con su cuerpo, con su iglesia, el cuerpo de Cristo que es su iglesia, estemos en paz unos con otros, os sintáis merecedores de participar de la mesa del Señor, debéis hacerlo. Y si tenéis algo contra un hermano o contra alguien, pedid perdón y no dejar de acercaros por no pedir perdón. Es una necesidad de reconciliación. También Jesús, cuando creó o recordó que hiciéramos esto, nos ordenó que hiciéramos esto, también estaba pensando en eso, en que hubiera reconciliación entre los hermanos para poder participar de estos símbolos que es pan y que es vino, que no es otra cosa, pero que nos recuerdan lo que Jesús hizo con nosotros. Así que si te sientes digno, si estás en paz con Dios y con los hermanos, podéis acercarse a la mesa del Señor. Escuchando
Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti. Damos las gracias, Señor, por este día, Señor, este tu día que estamos celebrando, Padre. Y también te damos las gracias, Señor, porque hemos podido participar de este pan y de esta copa, sabiendo el significado que tiene. Es que un día tú diste tu sangre, fuiste crucificado en una cruz por nuestros pecados, y eso nos justifica ante la presencia de Dios el Padre. Así que te damos las gracias, te honramos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a llamar un momentito a Noemí. Noemí, mamá, que quiero darle, sabéis que se bautizó hace unos días y quiero hacerle entrega del diploma que representa, así, ahí tienes, le puedes poner un marquito y colocarlo en un lugar de privilegio en tu casa. Muy bien. Aquí habla cuando David derrotó a los filisteos y da gracias al Señor por su derrota. Y dice así: Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre la gente su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser tenido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos su santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová. Amén. Aleluya. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Venimos para presentar tu ofrenda, Padre Santo, Señor, que traemos, Señor, en agradecimiento, Padre Santo. Gracias te damos en este día, Padre. Bendice, Señor, cada miembro de tu iglesia, Padre. Que seamos dadores alegres, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Hola, muy buenos días, mis amados hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Quería compartir, bueno, mi hermano Diego dijo que tenemos un Dios bueno, un Dios de protección, un Dios que nos ama, y no es posible que ese amor que tiene Dios sobre nosotros, esa protección que Él tiene sobre nosotros, no es inconcebible, ¿no? Que el hombre se aparte del amor de Dios. Lastimosamente podemos ver que el pueblo de Dios, viendo obras sobrenaturales a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor, a través de la vida misma de cada uno de nosotros, el por qué hoy en día estamos es por la gracia de Dios. Porque el Señor no ha permitido hoy en día que ni una pandemia te haya llevado por delante. Entonces ahí está la mano de Dios, ahí está la protección de Dios, ahí está la bendición de Dios. A veces se nos pasa por alto todo esto. Y cuando se nos pasa por alto, podemos ver claramente que como que nos olvidamos de Dios, de lo que Él ha hecho. Y cuando nuestro pastor nos invita a la Santa Cena, porque Dios lo demanda así de su palabra, nos hace un recordatorio. ¿Y cuántas veces el Señor nos hace recordar lo que Él ha hecho con nuestras vidas? Lo que Él ha hecho a través del pueblo de Dios. Cuando vamos al libro de Números de la Biblia, pueden abrir sus Biblias, el libro de Números, capítulo 22. ¿Lo tienen todos? Capítulo 22, y dice la palabra del Señor. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo un gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama y el campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, en Petor. Amados hermanos, sabemos que cuando el pueblo de Dios salió de la nación de Egipto, cuando se fue en su peregrinar por el desierto, en esos 40 años, el pueblo de Dios fue obedeciendo a Dios, fue destruyendo naciones. ¿Para qué? Para que ese pueblo llegue a la tierra prometida. Y en ese trayecto siempre estuvieron direccionados por Dios. Y hubieron naciones con mucho temor y terror, pánico. Porque cuando hoy en día escuchamos rumores de guerra, que lo que está pasando con Ucrania, con Rusia, y escuchamos la noticia, y las malas noticias llegan de una manera tan rápida. Y es importante en la percepción de cómo nosotros analizamos la situación, la incertidumbre que hay. Cuando hubo el problema del pánico del COVID, hubo muchas personas que murieron debido al temor, al pánico de estar encerrado en sus casas, aparte de la gente que padeció del problema y murió. Hubo personas que se estresaron en sus casas. Y cuando el pueblo de Dios caminó, fue infundiendo temor a las naciones. Se horrorizaban porque no sabían, estas naciones paganas, no sabían lo que le deparaba a ellos como nación.
Y cuando vemos esta parte que estamos leyendo, la nación de Moab, ellos se atemorizaron, porque eran numerosos el pueblo de Dios. Y lo más increíble, que el pueblo de Moab ya sabía que esta nación, los amorreos fueron una nación exterminada por Dios. Y cuando se dio cuenta este pueblo de Moab, si lo que le pasó al amorreo me va a pasar a mí, entonces ellos dijo, pero ¿cuál es la estrategia del pueblo de Dios? ¿En qué estrategia tiene? ¿Tiene armamentos? ¿Tiene tácticas? Era un pueblo que vivía en esclavitud por 400, 500 años de esclavitud. Y no sabían qué es lo que tenía el pueblo de Dios para que sea un pueblo exitoso. Hasta que se dio cuenta que tenía que ver mucho con Dios y con los profetas. El pueblo de Dios se movía a través de los profetas, porque el profeta iba direccionado con Dios. Y mira lo que dice en esta parte, en el 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todo nuestro contorno, como lame la grama del campo. El buey es el único animal que cuando va a alimentarse y a pastar, cuando él arranca la hierba de la tierra, la arranca de raíz. Esto quería decir que cuando el pueblo pase por Moab, lo iba a destruir, lo iba a quitar todas sus raíces. Iban a morir animales, niños, mujeres, exterminarlo todo. Sabía que le venía algo terrible para esta nación. Pero no sabían ellos que Dios no tenía intenciones de destruir Moab. No la tenía. Moab no era la tierra prometida para el pueblo de Dios. No era. Pero tenía que pasar por ahí. Y seguimos leyendo. A partir del 5. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto. He aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ve pues ahora y te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pero yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, y le dijo: reposad aquí esta noche y os daré respuesta según Jehová me hablare. Como le vuelvo y le repito, el pueblo de Israel era un pueblo temible. Era una nación poderosa. Israel dice que destruyó Basán, salió al encuentro del rey Ag, el rey de Basán. Dice que mataron a todos, no quedó ni uno. Se apoderaron de sus tierras. Eran las órdenes de Dios. Y hará lo mismo con el amorreo. Eran ciudades amuralladas, eran ciudades fortificadas, con grandes muros. Eran muros altos, estaban en ciudades altas, elevadas. Dice que en esa ciudad habían gigantes. La Biblia puede confirmarlo. Si usted mira en el libro de Deuteronomio 2:26, para que lo lean en casa, dice que ahí había una cama de hierro de gigantes, los hijos de Anac. Era un grupo de hombres de tamaños increíbles,
que podemos corroborar con lo que pasó con David. Y dice que destruyó el amorreo. En Deuteronomio 2:26 dice, destruyó el amorreo, pero el corazón, porque ellos tenían un corazón que de por sí, cuando yo decía enemigos invisibles, no los podemos ver. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Ninguna. Es por eso que el cristiano, el pueblo de Dios, tenemos una guerra espiritual. Y muchas veces podemos llegar a distintos lugares y tú no te enteras que, ¿qué pasó? Me dijo algo grosero. Yo no le he dicho nada, no me conoce. Y nos encontramos con personas que te ofenden con la mirada o con una palabra. Y tú dices, pero ¿qué he hecho yo? Y aquí se cumple la palabra de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos la luz para las naciones. Y el enemigo quiere hacernos guerra. Él quiere maldecir nuestra vida. Maldecir nuestra fe. En quien hemos creído. Tenemos una identidad como pueblo de Dios. Somos sus hijos. Somos su pueblo. Como decía mi hermano Diego, tenemos una protección de parte de Dios. Su escudo y su vallado está en medio de cada uno de nosotros y no lo vemos. Pero en la fe se hace posible. Tenemos una conexión con Dios. Dice que Jesús decía que cuando vencemos la palabra de Dios, viene el Padre y Jesús a ser morada dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento no era así. El pueblo de Dios, cuando caminaba en el desierto, lo acompañaba una gran nube. Cuando la nube se movía, el pueblo avanzaba. En la noche dice que había un torbellino de fuego. Cuando el torbellino avanzaba, el pueblo avanzaba. El fuego y la nube era la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios, habíamos que seguir al fuego y a la nube. La presencia de Dios estaba en el tabernáculo, cuando el pueblo de Israel llevaba el arca y estaban los mandamientos de Dios. Ahí vivía y moraba la presencia de Dios. Y cuando alguien tocaba ese habitáculo donde vivía Dios, el que vivía en dos aguas, el que no vivía bien ante los ojos, moría en el acto. Por eso que el sacerdote, cuando se acercaba al lugar santísimo, tienen que ir atados, porque hasta que llegaban al lugar santo podía que ya no regresase. Y es por eso que una cuerda les ataban y si ya no salía, los jalaban. La presencia estaba en un lugar específico. Pero ahora no es así. Dice la palabra del Señor que cuando amamos a Dios, cuando aceptamos a Dios, cuando formamos ser parte de la familia de Dios, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Automáticamente el Espíritu Santo vive y mora dentro de nosotros. Usted se va a China y Dios va contigo. Si usted, hermano, va a Bolivia, Dios va contigo. Y si vamos a Ecuador, Dios va con nosotros. Él vive. Dice, venimos a hacer morada en ti, dijo Jesús. Y la palabra de Dios, hermanos, esta palabra, aunque para muchos, y es algo que es sorprendente como ahora, este líder, el Papa, muy reconocido, ha dicho que ya la Biblia está desfasada. Pero la palabra del Señor dice que Él no cambia ni una tilde, ni un punto. Dice que las palabras son para hoy, para mañana y por los siglos de los siglos. No va a cambiar. Tenemos toda la profecía aquí, toda.
Él sabe cómo tenemos que comportarnos con nuestros hermanos, cómo tenemos que comportarnos con nuestros gobernantes, con todos, con nuestras esposas. Todo está aquí. Pero este líder religioso dice que ya ha caducado la palabra de Dios. Y dice Dios que no podemos cambiar ninguna tilde. No podemos cambiar ninguna palabra. Hermano, y ya ha sido cambiada. Tenemos la Biblia, lastimosamente triste esto, por parte de los testigos de Jehová, sin ofenderlos. Han invalidado al Espíritu Santo como la divinidad y haciéndolo parecer como si fuera un poder de Dios y ya no como un personaje. Dice que el Espíritu Santo nos acompaña, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Dice que el Espíritu Santo nos hará recordar, que el Espíritu Santo nos llevará, nos guiará, nos hará. En momentos complicados, el Espíritu Santo hablará por nosotros. No es una cosa, es un personaje, es Dios mismo. Pero bueno, ya hemos visto cómo la Biblia ha sido cambiada. Y ahora dice este líder religioso, dice que ya la Biblia ya no tiene validez. Y Dios dice que la palabra de Dios es inmutable, incambiable. Pero Jehová prohibió, dice, al pueblo de Israel hacerle daños a los de Amón y a los de Edom. ¿Por qué? Porque tenían una conexión directa con Abraham. Dice, porque lo que Dios bendice a las naciones, nadie puede maldecir. Que tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Que nuestra palabra tiene que salir vida y no destrucción. Hay un poder dentro de lo que hablamos, dentro de lo que pensamos y dentro de lo que decimos. Todo tiene que ver con el corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es nuestra fe ante el Señor? ¿Qué necesitamos ser cambiados hoy en día? Dice el Señor que la tierra pasará, mi palabra no pasará. Estamos viendo cómo hoy en día estamos viendo una descomposición humana. ¿Se han dado cuenta ustedes eso? ¿Cómo se nos ha pasado por alto que lo que se vivía hace 50 años la vemos hoy? Y lo que estamos aquí dentro de 30, 40 años, ¿qué vamos a ver? Una descomposición humana. ¿Qué le pasa al ser humano? Cuando viene un desorden, Dios trae el orden. Dios trae un... Y lo más increíble, que cómo puede, dicen los grandes científicos, que hubo una gran explosión. ¿Cómo puede una explosión traer un orden cósmico? ¿Cómo? Todo esto es la mano poderosa de Dios. Dice el Señor, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y escuchamos a estos ancianos. Dice, esto lamerán, esta gente, los contornos. Ellos estaban viendo el terror en su nación. Entonces Israel había terminado su exilio en el desierto. Y ya solamente lo que les quedaba era pasar por Moab, no destruirla, pasar por aquella nación. Porque después de esa nación estaba la tierra prometida. Ese era el lugar. Ya Dios decidió, muy bien el pueblo de Dios, 40 años en el desierto, se acabó el exilio. Y ni siquiera el pueblo de Dios sabía lo que se estaba produciendo en ese momento. ¿Cuántas veces cuántos de nosotros a veces se nos pasa por alto en la protección de Dios? Él tiene una bendición para cada uno de nosotros. Cuando caminamos en la obediencia de Dios, en la búsqueda de Dios, en el rostro de Dios, en el reino de Dios,
en el temor de Dios. Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. Él quiere, Él desea que seamos prósperos. Que pasemos por momentos de desierto, lo pasaremos. Aún Jesús pasó un desierto. Aún los grandes hombres de Dios pasaron desierto. ¿Es que estamos exentos de pasar desiertos nosotros? No. No. Pero es ahí donde el Señor nos da madurez espiritual. Es ahí cuando reconocemos que los pensamientos de Dios son muy altos. Y está haciendo de nosotros un mejor hijo, un mejor pueblo, una mejor iglesia. Porque Dios nunca quiso que el pueblo de Dios se tuviera y cogiera la costumbre de naciones. Que ustedes cuando lean y si deciden de leer más del tema de esta nación de Moab, que no fue destruida, y lastimosamente el pueblo de Dios, cómo se vio influenciado de manera negativa para el pueblo de Dios. Pero Balac, la pregunta, ¿realmente conoció al Dios de Israel? Dice en el libro de Deuteronomio 2:9, dice, no os metáis con los hijos de Saúl. Esta era la conexión directa. Es por eso que Dios no quería destruir esta nación. Porque había una conexión por medio de Abraham. No os metáis con ellos. Balac, el rey, como puede, este rey Balac, que se atemorizó viendo al pueblo de Dios, él pensaba, ¿cómo puedo yo destruir al pueblo de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? Es un pueblo numeroso. Y se dio cuenta que este pueblo se movía por la dirección de un profeta. Claro, un profeta bajo el temor de Dios, direccionado. Pero el pueblo de Israel no era un pueblo de tácticas, ni armamento, ni tecnología. Era un pueblo de esclavos. Era un pueblo que se movía por un profeta. Dijo Balaam, yo necesito un profeta. Necesito un hombre de esos. ¿Para qué? Para que maldiga al pueblo de Dios. Herir al pueblo de Dios. ¿Cuántas veces el enemigo quiere herir nuestras vidas? Él no va a descansar. Estamos enzarzados en una guerra. Y muchas veces nos movemos por lo que vemos. Y el Señor dice, no miréis las cosas que se ven. Porque las que se ven son perecederas. Pero busquemos lo espiritual, lo eterno, lo que viene de Dios. Eso dice que salta para vida eterna. Balaam dijo al pueblo de Israel, ya sé que no son un pueblo de armamento. Entonces dice que contratan a Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un personaje internacionalmente conocido en aquel tiempo. Tenía tácticas, poderes por parte del enemigo. Era un adivinador. Era un hechicero. Y lo más increíble es cómo Dios puede usar esta clase de personas. Pero dice que Dios en su soberanía se usa de todo lo que está a nuestro alrededor. De todo. Se usa de todo. Dice que usa hasta el mismísimo enemigo. Cuando leemos Job, ¿qué pasó? Dios veía las intenciones del enemigo. Y Dios, como lo sabe todo, en su omnipotencia, en su omnisciencia, le dice, porque él ya lo sabía, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Lo has visto? Hombre siervo, temeroso de Dios. Claro, ¿cómo no va a ser temeroso? Dice el enemigo.
Si tú lo has llenado de bienes, permíteme tocarlo, déjame tocarlo, y vas a ver cómo te va a maldecir. Dios se usa hasta del mismo enemigo. Se usó de los babilonios. Dios sabe nuestra vida. Él sabe en qué vamos a resbalar, en qué vamos a caer. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero también Dios nos ha dado armas poderosas. Dice que nos equipemos con el yelmo de la salvación, el escudo, la espada, que es la palabra del Señor. Él nos ha dado armas. Y no vayamos descalzos a la guerra, sin el casco, sino que vayamos con todo el material que Dios nos ha dado. Entonces, dice que Balaam era un sacerdote, un adivinador, era internacionalmente conocido, que se movía por dinero. Balaam creyó que este hombre podía maldecir al pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿podía hacerlo? La pregunta, ¿podía hacerlo? Claro que no. Nadie puede maldecir al pueblo de Dios si Dios tiene una protección y un vallado sobre cada uno de nosotros. Yo he escuchado hoy en día, hermanos, de gente del mundo lo he escuchado más. Gente que todavía no conoce, bueno, es de reconocer que el que no conoce de Dios, pues puede hablar disparates. Pero la palabra de Dios no habla disparates. Cuando aceptamos al Señor tenemos una identidad, hay una protección, hay un escudo, como decía mi hermano Diego. Hay un propósito, hay un destino. El enemigo no te puede tocar. El enemigo no pudo atacar a Job con la vida, claro. Le permitió, sí, pero quitarle la vida no. Dice que todo lo que pueda pasarnos como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, Dios dice que lo usa para bien. Él saca provecho de lo que nos sucede, de las tempestades, de los obstáculos, de los desiertos. Todo eso lo usa para bien. Lo que amamos al Señor. La palabra lo dice y lo confirma así. Dios usa eso de enseñanza. Pero yo sí he escuchado. Me dice, hay un poder del enemigo que quiere destruir mi vida y me anda acosando y va a hacerme algo. Y no es así, hermano. Dios tiene una protección especial. No salgamos de esa protección de Dios, de esa cobertura de Dios. Lo que le pasó al sobrino de Lot. El sobrino de Lot se apartó de Abraham. Abraham le dijo, mira, no podemos estar juntos. No vamos a pelear porque los animales tienen que pastar y se peleaban. Somos hermanos, no podemos. Mira, hagamos una cosa. Si a ti te parece bien, si tú coges el lado izquierdo, yo cojo el lado derecho. Y si quieres, cojo el lado derecho y tú coges el izquierdo. Pero Lot dice, el lado izquierdo, hay alimento suficiente para mi ganado. Yo me imagino que Sara le habrá dicho, pero ¿qué has hecho? Hemos cogido lo peor. Pero Abraham sabía que había un destino redireccionado de Dios sobre su vida. ¿Qué vio Abraham? ¿Qué vio Sara? Un pueblo desierto. ¿A dónde vamos con nuestras ovejas? Con nuestro pueblo. ¿A dónde vamos? Pero Abraham sabía que tenía una visión por parte de Dios. Una palabra de parte de Dios. Una tierra por parte de Dios. Una promesa por parte de Dios. Y esa promesa la tenemos nosotros. Todo lo que lo vemos negro, oscuro, horrible, Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Y quiere que estemos enfocados en eso.
mirando eso, buscando el reino, buscando su rostro, buscando el Espíritu de Dios, alimentos cada día. Dios nos da un maná todos los días. Todos los días. Dice, no te afanes por el día de mañana. Y a veces estamos pensando, uy, mañana, ¿qué me deparará en el trabajo? A mí me ha pasado. Y yo digo, pero la palabra dice, no te afanes. Y mi mente quiere divagar, me quiere asaltar. Pero yo tengo una promesa de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Y Dios, como dice nuestro pastor, un recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz. Un recordatorio el pueblo de Dios en el desierto. Dios nos hace recordar todos los días que Él tiene una promesa para cada uno de nosotros. Que no desmayemos, que vayamos perseverantes a la meta, porque la carrera es larga, amados hermanos. Dios nos toma como soldados a cada uno de nosotros, jóvenes, hermanos más adultos y todo aquel que me escucha. Tenemos una carrera, estamos comenzando y esa carrera es larga y nos sentimos sedientos. Hay veces que la fe como que quiere desmayar, quiere abortar el destino. Y tenemos que nuevamente ir a la palabra, las promesas de Dios. Dice, no temas, 365 veces, no temas, no temas, no temas. ¿Y qué pasa con nosotros? Dice que como tal piensa una persona, así es su corazón. Tenemos que cambiar ese chip, esa forma de pensar, ver lo bueno de la promesa de Dios en la palabra de Dios. Sabemos, hermanos, que es triste hoy en día. Muchas iglesias que se denominan del Señor, han salido hoy en día, como dice la palabra de Dios, asalariados, que les interesa el dinero. Eso hay hoy en día, la iglesia de la prosperidad. Mientras le des a Dios, Dios te va a bendecir. Introducen ese veneno, que mientras más tú des, Dios tiene deparado cosas importantes para ti. Pero vemos a la viuda, esa mujer que solamente tenía muy poco, pero dice que dio de todo lo que tenía, y dice Dios que lo vio con agrado. Esta mujer ha dado más que los mismos ricos, y la gente no le prestó atención a la viuda. Y dice que la viuda fue vista con agrado. Dice, yo doy porque amo a Dios. No era la cantidad, era lo que salía de su corazón, lo que tenía. Y Dios prueba eso, no la cantidad. Pero claro, hay gente que lo hace para tocar trompeta. Ay, mientras más pueda dar, me ve el que está a mi derecha, a mi izquierda. Uy, se nota que ama a Dios. Y no es así. No es así. Y Dios le prohíbe a Balaam, le prohíbe ir y maldecir al pueblo de Dios. ¿Quiénes son estos hombres? Para que tú maldigas a quien yo he bendecido, al pueblo de Dios. Y él dice, voy a hablar con Dios para ver lo que me dice. No te atrevas a bendecir, a maldecir lo que yo he bendecido. No te atrevas. Y al día siguiente, Balaam les dice, el Señor me ha dicho que no puedo hacerlo. No puedo ir con ustedes. Y este pueblo de Moab vuelve a mandar otro grupo de personas más distinguidas. Mira, Balaam, hemos venido porque mira que queremos tu ayuda. Queremos que tú maldigas al pueblo de Dios. Queremos herirlo. No queremos tenerlo en nuestros contornos. Y dice, pues, voy a hablar con Dios a ver lo que me dice. Voy a hablar con Él. Y el Señor
¿Cómo es posible que el Señor nos dice a nosotros, no, no lo hagas, no maldigas a mi pueblo? ¿Por qué tenemos que volverle a insistir a Dios cuando Él ya te ha dicho que no? ¿Es que no le creemos a Dios? ¿No le obedecemos a Dios? ¿O es que Dios ya sabe que nosotros estamos movidos por el dinero? Pero mira, Señor, que me van a dar un dinero, la pandemia, estoy mal, no estoy sin trabajo, me va a dar una villa en una urbanización, me van a dar un buen coche. Y el Señor dice, ¿tú quieres ir? ¿Tú quieres moverte por el dinero? ¿Tú deseas eso? ¡Anda! Y decide Balaam irse. Y es aquí, en este trayecto, que Dios usa. Esto parece que fuera un cuento de fábula. Parece que fuera un cuento para niños. Pero la palabra dice que esto es la mano de Dios. Es la historia del pueblo de Dios. Y cuando decide ir y coge su asna, dice que lo lleva todo lo necesario para ese trayecto. Y en ese caminar solamente se aparece un ángel con una espada. Hoy en día presentan a los ángeles como protectores. Yo tengo mi ángel de la guarda. Y son unos pequeñitos. Y aquí dice que los ángeles de Dios eran un ángel poderoso con una espada en la mano. Y dice que el burro lo vio. El burro. Ustedes se han dado cuenta, amados hermanos, que a veces los animales tienen, ¿cómo dice pastor? Visión. Tienen una visión o un sentido más desarrollado. O sea, puedo decirlo así también. Ustedes saben que el perro, ¿qué ha pasado con el perro? El perro, ¿se han dado cuenta que puede detectar a una persona con diabetes? Cuando a una persona se le dispara la diabetes, el perro puede, yo no sé, ¿qué tendrá en la nariz para poder percibir? Y muchas veces a estos animales son amaestrados para esta manera, porque cuando esa persona le da un subidón, esta persona puede ser tratada inmediatamente y no muere. Mira cómo los perros pueden detectar la coca, la droga. El otro día estuve hablando de las trufas, mis hermanos jóvenes. ¿Cómo pueden detectar una especie como la patata, las trufas, que he utilizado como condimento de cocina? Y solamente el perro si ha entrenado en esto, solamente 1 kilo de esta trufa podía valer entre 4.000 y 5.000 euros. Digo, uy, qué dinero. O sea, así no me voy a trabajar. Los cerdos son los que más. Y los cerdos son los más. ¿Cómo estos animales tienen una forma de ver lo que nosotros no vemos, olfatear lo que nosotros no podemos? Yo había escuchado que el chihuahua, el perro, puede absorber el asma en los niños. Bueno, yo lo había escuchado en Ecuador, no sé si será cierto. Se ha detectado que niños con altos índices de asma, con estos perros de compañía, absorben el asma del niño. Y el niño, ya que con análisis y todo, ya le ven que está más liberado, más tranquilo, mejor salud, más estables. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué hoy en día iglesias denominativas que dicen que son de Dios, hombres asalariados por dinero, hombres buscando bendición económica, la iglesia de la prosperidad, que mientras más das, más des, tienes vida eterna y te hacen honores? A mí me ha tocado ir a iglesias en donde cuando haces una ofrenda o haces un diezmo, tienes que poner tu nombre. Gracias a Dios eso aquí no se hace. Gracias a Dios. Esa iglesia cuando ve tu nombre, ha puesto
50 euros, 2.500. Dice, vamos a prestarle atención a esta persona, que esta persona es buen negocio para nosotros. Pero la palabra del Señor dice que ni se entere ni tu derecha ni tu izquierda. Al pastor no le interesa lo que tú des. A Dios le interesa tu corazón y tu fe. Lo que tú le des a Dios le interesa. Y vamos en pos de una bendición económica. Vamos en pos de una bendición económica. Cuando dice que la bendición de Dios sobre el pueblo de Dios, no la busquemos. Ella te va a buscar a ti. Aunque tú corras, dice la palabra, lo más rápido posible, la bendición de Dios te alcanzará. No la busques. No la busques. Ella te alcanza por sí misma. Pero hoy en día quiero ser bendecido por Dios. Enfoquémonos en buscar el rostro de Dios. Buscar la cobertura de Dios, la obediencia de Dios, el temor de Dios. Ese es el único temor que tenemos que tener. Ese es el temor que Dios nos demanda. No que le tengas terror, temor santo. Reverencia a aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Eso es lo que Dios quiere. Amén. No me voy a extender, hermano. Lo que sí queremos es que cambiemos nuestra forma de pensar. Que tendremos una lucha en nuestro interior, ¿no? Este mundo, siempre tratará de desviarnos del camino. Como dice la palabra, pues, en realidad hay un enemigo. Y el enemigo quiere destruir el pueblo de Dios. Dios quiere que busquemos a Dios, nos sometemos a la autoridad, porque se ha perdido mucho el sometimiento a la autoridad. Yo me he dado cuenta de eso. Y me es triste, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? Ya se ha perdido el temor a la autoridad que Dios ha dispuesto. Yo me acuerdo que cuando David iba huyendo del rey, el primer rey de Israel, cuando David iba huyendo, dice que en una ocasión, en esas desesperaciones por alejarse de aquel que quería matarlo, el rey de Israel, en una ocasión, dice que lo tuvo cerca al rey y le dijo, uno de las manos derechas de David, dice, ahí lo tienes, puedes matarlo ahora mismo. Y dijo, no puedo levantar la mano de aquel que Dios había dispuesto. No podía hacerlo. Pero hoy en día sí se puede hablar mal de las autoridades puestas por Dios. Y mira, y tomar en cuenta, amados hermanos, con qué libertad se habla hoy en día de los pastores, o de los hermanos, o de las autoridades que están en la eminencia. Si Dios nos ha mandado a orar por ellos, no maldecirlo, no que salga del poder, a orar por ellos. Eso nos demanda el Señor, que nos sometamos a la autoridad que Dios ha puesto. Oremos por la autoridad puesta en esta iglesia. Oremos por las demás iglesias que están pasando por esa misma clase de problemas. Eso es lo que Dios nos demanda. No que juzguemos, no que nos juzguemos, sino que vivamos en amor los unos con los otros. Eso nos demanda el Señor. Cada uno, siempre se dice en el mundo, la gente dice, cada uno es un mundo. Así dice. Cada uno tiene una forma de pensar distinta. Pero Dios nos ha dado paciencia, los frutos del Espíritu, paz, gozo, benignidad, amor. Si tenemos el amor, lo tenemos todo. Que sí, que de pronto se presenta como le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo regresó a la casa del padre. Y fue el padre que corrió a abrazarlo a su hijo.
Y no le dijo, hijo, ¿en qué te gastaste el dinero? ¿Con cuántas mujeres estuviste? ¿Qué tanto tomaste de alcohol? No, no le dijo eso. Antes, por el contrario, hizo una fiesta. Mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Pero, el hermanito, ha venido tu hijo, se ha gastado todo tu dinero y le haces una fiesta. El hermanito, tan espiritual. Y sabes una cosa, amados hermanos, por eso es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Por eso tenemos que cambiar. No somos nosotros bendecidos por parte de Dios. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Y no valoramos eso. Por eso es que Dios nos hace recordar de dónde nos sacó, de las tinieblas. ¿Dónde estaríamos hoy, amados hermanos, si no conociéramos al Señor? ¿Dónde estuviéramos hoy si nuestros padres no escucharan la palabra de Dios? ¿Dónde estaríamos hoy? Y aquellos que todavía su padre no los guió, aquellos que vinieron por curiosidad, que quiero que sepas que Dios te hizo mover. Y lo más increíble, que hubieron pueblos, personajes, que en la vez de creerle a Dios, endurecieron su corazón, como le pasó a Moab. Moab endureció su corazón. El faraón endureció su corazón. Saúl endureció su corazón. Por eso perseguía a David. No dejemos que nuestro propio corazón nos engañe. No dejemos. Por eso es que está siempre en nosotros, Señor, dame sabiduría. David decía, escudriña mi corazón, Señor. Examíname qué hay dentro de mí. Saca lo que no edifica al Dios. Lo que no edifica a mi Padre. Lo que no me ayuda como pueblo, como hijo de Dios. El hijo pródigo, aquí como lo dice en España, era un cabezón. El padre dice, eres cabezón. Todo lo que es mío es tuyo. Le dijo al hijo mayor, que no te quisiste comer un cordero, porque no quisiste, todo es tuyo. Y Dios nos da todo a nosotros. ¿Tú sabes lo privilegiado que somos, que el Señor nos sacó de las tinieblas? Y ahora tenemos un propósito y tenemos un destino. Somos exitosos como pueblo de Dios. ¿Cuántas personas allá afuera están y no conocen al Señor? ¿No valoramos eso? ¿No valoramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿No tenías el Espíritu Santo hace 10, 15 años, hace 5 años, el año pasado o hace meses? Y ahora tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Y hay una protección y hay un vallado, hay una bendición para el pueblo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas.